en plataforma, los plazos y algunas explicaciones respecto al formulario de evaluación que ustedes tienen que diligenciar con su docente titular. Hoy nos está acompañando aquí en estudio el profesor Freddy, que yo sé que ya muchas de ustedes y muchos de ustedes lo conocen. Él nos va a estar haciendo aquí un acompañamiento, de pronto si él nos puede hacer algunas acotaciones respecto a nuestro tema de hoy, o de pronto alguna pregunta que él tenga, algún aporte que él nos pueda hacer. Entonces, profe, bienvenido a esta sesión. Gracias, profe. ¿Cómo has estado? Bien. Bueno, me alegra mucho. Ojalá aprender solamente. Exactamente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Bueno, entonces así damos inicio entonces a nuestro propósito del día, que es precisamente darles a conocer a ustedes estudiantes características más relevantes y la importancia del proceso de sistematización de las prácticas y experiencias pedagógicas, es decir, de todo ese desempeño que ustedes tienen ahí en sus sitios de práctica, en sus CDIs, en sus jardines infantiles, en sus colegios, etcétera, bien sea el sitio donde ustedes estén realizando sus prácticas pedagógicas. Entonces, en resumen, es conocer un poquito acerca de qué es la sistematización. Por ello, entonces, tenemos una pregunta para el foro del día de hoy, que como siempre, pues les voy a dejar 5 minuticos para que la respondan a esta pregunta que dice: ¿de qué manera considera usted, es decir, desde su rol de practicante, que es importante la sistematización en el ámbito de las prácticas educativas? De pronto pueden ahí aportar qué conocen ustedes acerca de la sistematización, qué es y qué de relevante sacan ustedes eso de la sistematización en sus lugares de práctica. Entonces volvemos en 5 minutos y retornamos con el tema.
Bueno, apreciados estudiantes, agradezco mucho la participación de ustedes en el foro, estaré pendiente a su lectura. Bueno, entonces tenemos acá algunos conceptos sobre sistematización. Hay infinidad de conceptos sobre sistematización, así como de pronto los que ustedes puedan tener personales o su experiencia que de pronto hayan podido capturar o recopilar. Aquí rescatamos 3 que de pronto se enfocan bastante a una unificación de qué es sistematización. Entonces nos dice que la diapositiva es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre, explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Entonces, aquí yo les invito a que piensen en ese proceso de sistematización, en estos conceptos, a partir de su práctica pedagógica, en sus sitios de práctica, ustedes cómo pueden sistematizar toda esa experiencia que han vivido allí. También nos dice que es un proceso de reflexión que pretende ordenar o organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, en este caso, pues de su práctica pedagógica, buscando en tales dinámicas las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. Otro nos dice que es un proceso orientado a describir, develar e interpretar las prácticas y las experiencias con el fin de lograr aprendizajes significativos, nuevos rumbos, pistas y caminos para la acción. Entonces, en resumen, podríamos decir nosotros que la sistematización es un proceso de recopilación, de captura y sobre todo de reflexión y de análisis en torno a en este caso, a un suceso, que es la práctica pedagógica que ustedes están desempeñando en sus jardines o en sus CDIs. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer ustedes? Sentarse a pensar, sentarse a reflexionar sobre esas actividades positivas, incluso a veces algunas actividades que no tienen un buen impacto con los niños, para las mismas docentes, que ustedes puedan ver y tomar para sus futuros desarrollos como profesionales, como docentes, no en formación ahorita, sino futuro cuando ustedes ya se gradúen y estén ejerciendo como tal en un jardín infantil o en un CDI. Yo sé que muchas de ustedes ya lo hacen, pero ese proceso de sistematización les ayuda precisamente a observar aspectos positivos, falencias, potencialidades que ustedes pueden recuperar en algún momento, ponerlas nuevamente en práctica, hacer mejoras, etc. Un proceso de sistematización es, en este sentido, en la práctica de ustedes pedagógica, este proceso de sistematización las invita a hacer es un proceso de reflexión y análisis sobre su proceso de práctica pedagógica. Entonces yo le voy a pasar la pregunta al profesor Freddy que me acompaña hoy. Profe Freddy, para que usted nos colabore, ¿qué entiende usted como sistematización? Yo creo que la sistematización, queridos estudiantes, mi profe, es pensar sobre lo pensado, es actuar sobre lo actuado, es hacer sobre lo que ya está elaborado. Es decir, en pocas palabras, para mí la sistematización es el orden y la organización que se debe tener para poder realizar una actividad determinada. Es tener un orden, es tener un ordenamiento, es tener una organización para poder desarrollar esa actividad. Y como lo dicen nuestros autores, es un proceso. Todo en la vida creería yo que es un proceso. Y además creería yo que la sistematización es uno de los elementos básicos para poder realizar o hacer investigación. Cualquier clase de investigación es básica, es importante tener en cuenta la sistematización, es decir, el orden y la organización para poder hacer las cosas, ¿cierto? Si ustedes quieren de pronto leer algún otro artículo, algún otro texto, hay uno muy elemental, muy sencillo, yo sé que tú lo conoces, que se llama La ciencia, su método y su filosofía, de Mario Bunge, ¿cierto? Mario Bunge es muy práctico en sus saberes, lógicamente, y él especifica 14 características o hace 14 reflexiones sobre o para hacer investigación, para hacer una práctica, en tu caso, para hacer una práctica muy seguramente muy adecuada y muy puntualizada, ¿cierto? Entonces es importante, ¿no? De igual manera, un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros vamos a lavar la loza en nuestra casa, ¿cierto? Después de haber almorzado rico, pues ¿qué hacemos para lavarla? Pues lógicamente primero tenemos que limpiar los platos, ¿cierto? Organizarla, no sé qué más, hacer adecuadamente el ejercicio,
después pues lógicamente se enjabona, ¿cierto? Se pone en orden los platos, los pocillos, las tazas, los vasos, los cubiertos, etcétera, y en ese mismo orden pues se ubica ¿para qué? Para poder enjuagar la loza. Después se cuelga, después se seca y después se guarda. Eso es un proceso, ¿cierto? Es un proceso adecuado y es tener un orden y una organización. En la parte metodológica, en la parte de investigación, en la parte de práctica, pues yo creería que es lo mismo. Hago verbo y gracia de pronto a lo que uno hace o lo ha hecho como estudiante, ¿cierto? En sus diferentes prácticas, porque además es una materia, es un requisito fundamental para poderse graduar, ¿cierto? La práctica. Entonces, pues uno, ¿qué hacía? Pues de pronto uno se embolataba en muchos momentos, ¿no? Pero ya la experiencia pues le hace ver a uno que es algo muy sencillo. Lo que pasa es que nos toca hacer el ejercicio, ¿cierto? Toca hacer el ejercicio y a partir del error, pues lógicamente, muy seguramente, se aprende por medio de la experiencia a no cometer, digamos, no el error, sino a cometer menos errores, o a ser más práctico en las cosas y seguramente pues el resultado es óptimo. Profe Freddy, usted nos nutre mucho pues esta aclaración respecto a la sistematización y también vale decir que sí, en el proceso de la sistematización, eso que usted nos comenta respecto a encontrar errores y que de esos errores podemos hacer modificaciones y hacer ajustes, precisamente dentro de la sistematización está la evaluación. Claro. Que la evaluación es casi que requisito en todo proceso, tanto personal, pedagógico, académico, laboral, etcétera, que debemos estar haciendo constantemente. Es más, todos los días. Exacto. ¿Cierto? Todos los días como ser humano, como persona, uno debería hacer su evaluación, ¿cierto? Entonces uno en el momento en que ya se está durmiendo y está por allá de pronto ya, oye, hagamos una evaluación, y eso se hace en 2 minutos, ¿cierto? Digamos del día, oiga, me levanté y hice tal cosa, uy, juepucha, le embarré con esta persona. Y ahí es donde uno se da cuenta verdaderamente. Cuando uno se encuentra con uno mismo, es donde se da cuenta que puede lógicamente sistematizar para que las cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Exacto. Muy interesante. Resaltar como esos aspectos positivos y negativos de toda actividad. Claro. Positivos para poder potencializarlos, negativos para hacer correcciones y mejorar. Bueno, continuamos entonces con las dimensiones de la sistematización. Entonces, una primera de estas dimensiones es la ética. En este sentido, para un proceso de sistematización hay que reconocer la persona que está inmersa dentro de ese proceso de sistematización, sus características, sus particularidades y en sí tener un respeto por esa persona, ¿cierto? Por sus opiniones, por si hay consensos o disensos entre las personas o con esa persona y poder realizar un trabajo crítico. ¿Sí? No de criticar por criticar, sino crítico, de reflexionado y llevado a una mejora en esa práctica pedagógica, bien sea del docente, bien sea de ustedes mismas, bien sea del quehacer de la enseñanza-aprendizaje en ese aula o en esa institución donde ustedes estén haciendo la práctica. De pronto, profe, si nos puedes, desde tu perspectiva, tú que eres muy profesionales en ese sentido, que nos puedes aportar respecto a la dimensión de la ética en la sistematización. Sí. De pronto, mi profe, partiendo del hecho de la dimensión, ¿no? Ese concepto como muy vago, muy extenso, oiga, dimensiones, tercera dimensión, quinta dimensión. No, creería yo que no se trata de eso, ¿cierto? Creería yo que se trata de, la dimensión es como una parte, ¿cierto? Es como un elemento, como algo que va construyendo poco a poco ¿cierto? En este caso, pues estamos hablando de la sistematización, ¿cierto? Entonces la dimensión, partiendo de que es un elemento muy sencillo, es una parte de algo. Y dentro de esas partes de la sistematización, pues están esas 4 que tú planteas ahí. Y dentro de esas 4, pues de pronto hay a mí me parecen 2 muy interesantes, no porque las otras no lo sean, sino de pronto son las que más se apegan a mí, que es la parte de la ética y la parte de la política. Dentro de la parte de la ética, pues es bien interesante de igual manera tratar de hacer una contextualización acerca de lo que es la ética, ¿cierto? Sabemos que la ética, la definición de ética viene del griego ethos, con H intermedia ethos, que significa comportamiento o carácter. Y entonces ya con esa perspectiva, ahí nos damos cuenta que hace referencia a todos los comportamientos y las caracterizaciones, bien sea singulares o plurales, que puede tener una persona. ¿Para qué? Para poderlas aplicar dentro de una dimensión de sistematización para la organización adecuada de ese procedimiento, ¿cierto?
Entonces, ahí donde tú ubicas, por ejemplo, que reconoce a la persona, el respeto, la parte de la crítica, claro, son de los tantos elementos, ¿no? No son los únicos elementos, porque de pronto el estudiante va a decir, entonces son los únicos elementos que hace referencia la parte de la ética. No, son muchos, creo, ¿cierto? Claro, ¿cierto? hay Igual, bastantes. exactamente. Digamos que los más relevantes dentro de este proceso de sistematización son estos. Y mira que tú haces, tú el primero que colocas o que ubicas ahí, se me hace, creo yo que el más importante, porque es el reconocer a la persona. ¿Cómo yo reconozco a la otra persona? Que es la gran pregunta que nos haríamos frente a este proceso de las dimensiones, y es reconocer a la otra persona con todo su potencial que tiene, con toda su caracterización que tiene. Mira que yo defino, por ejemplo, el concepto de justicia. El concepto de justicia para mí es el reconocer a la otra persona como persona, ¿sí? O sea, como es, como persona, con todas sus capacidades, cualidades, virtudes, limitaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es bien difícil, ¿cierto? Reconocer a la otra persona porque me cae mal, o porque yo le hice un mal, o porque la otra persona me hizo daño, ¿cierto? Reconocer a la otra persona es algo muy complicado, ¿cierto? Entonces, es el primer elemento como tal de lo que es la construcción de la persona, como ser humano, ¿cierto? Y ahí, pues lógicamente entraríamos a un dilema grandísimo de lo que es la persona. Pues ya el segundo, pues el respeto, pues lógicamente el respeto, la tolerancia y demás, pues juegan un papel trascendental dentro de esta dimensión de la sistematización. Y lo que tú planteas de la crítica, no es criticar, ¿cierto? Sino es tener una posición bien crítica a partir de unos componentes, que muy seguramente uno de ellos es la reflexión permanente y constante que tú haces de tu práctica, creo yo que diariamente, ¿cierto? Porque uno como estudiante y como profesional, pues tiene que hacer una reflexión muy profunda, muy crítica acerca de lo que ha sido la trayectoria de la práctica. Y ustedes como estudiantes, pues con mayor razón tienen que hacer, hoy en día más que nunca, porque ustedes tienen que ser excelentes, ni siquiera buenos profesionales, sino excelentes profesionales con esos niños que tienen ahí, potenciales, tienen que realizar, ¿cierto?, esa crítica de una manera muy reflexiva, muy prudente y muy racional. Bueno, entonces pasamos a otra de las dimensiones, que es la dimensión política. Entonces esta dimensión abarca lo que es democracia, que sea una democracia participativa, es decir, donde estén incluidos todos los actores que participan en ese entramado pedagógico dentro de un CDI, por ejemplo. Entonces, lo que hablábamos en anteriores sesiones, que tenemos coordinación, tenemos docentes auxiliares, un apoyo nutricional, un apoyo psicosocial, hasta la misma ecónoma, los niños, los padres de familia, etcétera. Todos hacen parte de esa participación y de esa democracia, ¿cierto? Todos hacen parte de esa sistematización y de esa práctica que yo estoy observando. Todos esos elementos, todos esos actores están ahí inmersos. Entonces también hay que, desde esta dimensión de política, hay que tener ese rol, digamos que bien estructurado, de cada uno de esos actores para una toma de postura, ¿sí? Desde mi postura y desde el rol que está ejerciendo cada uno de esos actores, cómo lleva esa misma postura a una toma de decisiones. Siempre en positivo y a favor de la mejora de un CDI o de un centro educativo, y siempre en mejora, obviamente desde la perspectiva y rol de ustedes como practicantes, la mejora de su práctica pedagógica y de su quehacer a futuro, de su quehacer como docentes. Profe Freddy, ¿nos puede pronto, si su merced quiere, nutrir también esta dimensión política? Sí, de pronto, igual partiendo de la definición, ¿no? Partiendo de la definición de la política para los griegos, ¿cierto? Porque hoy en día, pues, hablar de política y de dar definiciones es muy, digamos, es muy demagogo, ¿no? Pero la política, por ejemplo, para los griegos es el arte del buen vivir. Mira la definición tan hermosa que tienen de política, ¿cierto? Entonces, hoy en día si se habla de política, uno dice, no, lo asocia con corrupción o politiquería, ¿cierto? Corrupción. Sí. Y no se trata de eso, la política es muy hermosa. Lo que pasa es que hay que saberla vivir, y los griegos sí que entendieron verdaderamente el sentido de lo que es la política como una dimensión, ¿cierto? Entonces, el arte del buen vivir, y dentro de eso, pues lógicamente tú colocas ahí un elemento muy importante, que se me hace, que es la democracia, ¿cierto? La democracia es lo que tú decías, es la participación, ¿cierto? ¿De quién? Del ciudadano, para sentirse, volvemos a la anterior dimensión, para sentirse reconocido ante la sociedad. O sea, yo me reconozco ante la sociedad por un elemento fundamental importante, que es la parte de la política. Y yo tomo,
¿cierto? Dentro del emblema político, dentro del ser buen ciudadano, yo tomo una postura frente a esas decisiones, ¿cierto? Que tú lo mencionas ahí, Sí. ¿cierto? Y eso además, esa última parte de decisiones, si miramos es muy kantiano, ¿no? Kant dice, oiga, usted tiene que tomar una postura frente a su situación, ¿cierto? Usted tiene que decir, claro, exactamente. Y además usted tiene que decir, ¿cierto? No es que hoy era indeciso, ahora no lo sé, ¿cierto? O sea, sí. No. Es decir, tomar una posición frente a, ¿cierto? Cuando uno como joven, digámoslo así, tiene una postura emocional o sentimental, digamos que hay varias posibilidades. Tengo opción de estar con ella y con la otra, ¿cierto? Yo tengo que tomar una decisión, ¿cierto? Porque yo no puedo estar con las tres al mismo tiempo, o con los tres, porque igual implica tanto al hombre como a la mujer, ¿cierto? Yo tengo que tomar una postura, ¿cierto? Tengo un sentido político frente a eso y tomo además una decisión frente a esa situación, ¿cierto? Entonces igual en el ámbito académico, en el ámbito educativo, en el ámbito de investigación, pues igual, o sea, hay que tomar una postura, ¿cierto? Muy democrática, muy participativa y lógicamente tomar una decisión. Además, si tú miras también, y queridos estudiantes, si ustedes miran, el preámbulo de la Constitución del 91 y el primer artículo de la Constitución del 91 dice: Colombia es un Estado social de derecho en forma de república unitaria democrática. ¿Cierto? Entonces somos democráticos, a pesar de que de pronto no se vea, pero sí es un Estado laico y democrático. Entonces esa parte se me hace fundamental. Ahí hay esos dos aspectos, mi profe, ahí hay tema para rato, pero bueno, igual pues lógicamente no significa hacerlo, sino lógicamente es mirar esa parte tuya de la práctica. Sí, en relación a la práctica y a la sistematización. Entonces, otra de las dimensiones que tenemos es la histórica, que es ese proceso histórico que va muy anudado a la reflexión de la propia experiencia. Es de la propia experiencia tanto personal de ustedes como practicantes, como de esa institución donde están ustedes haciendo la práctica, porque esa institución también tiene un pasado, tiene una historia, tiene unos saberes, tiene una experticia, unos conocimientos que se le ha dado el transcurrir del tiempo. Y las experiencias, las vivencias, todas esas actividades hacen parte de la historia de ese lugar de práctica y de las personas que convergen allí, de esos actores del que mencionábamos ahorita. Entonces, por ser histórica, esas instituciones y esas prácticas que se dan allí en el lugar de práctica han tenido cambios, han tenido transformaciones y han tenido unas permanencias. Entonces, de pronto, la educación que allí se imparte o se da o se transmite, o ese proceso de enseñanza-aprendizaje, no es el mismo, el de hoy 2018 no es el mismo de 1995. No, porque como seres humanos ya hemos tenido también unos cambios, unas evoluciones, asimismo evolucionan la educación, asimismo evolucionan las formas de hacer, las formas de llevar el conocimiento, las mismas actividades. Lo que hemos hablado siempre, que antiguamente, profe, se hablaba de guarderías, ¿sí? Aún todavía se utiliza el concepto de guardería, pero el concepto de guardería va ¿de dónde? Guardar niños. Sí, claro, y no cuidar a los niños por un periodo de tiempo. Pero desde que se empezó como a tomar ya en serio la política de primera infancia, de darle relevancia a la educación inicial dentro de nuestro país, y lo que hablábamos con las estudiantes y los estudiantes la sesión pasada, ya se toman esos sitios de primera infancia o de educación inicial como elementos fundamentales para forjar futuras personas, que son las principales bases de la educación que los niños van a recibir en un preescolar, en una transición, en una primaria. Entonces se hace ahora mucho mella en que las personas que estén cuidando a esos niños ya no sea solamente que los cuidan y los guardan, sino que también lleven una serie de actividades pedagógicas intencionadas y enfocadas para que esos niños también tengan unos desempeños y desarrollen ciertas aptitudes, ciertas habilidades. Entonces, asimismo, en esa parte histórica vemos esa transformación de la educación inicial, de cómo era antes, ahora, y eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestros procesos de práctica, porque si ustedes van a hablar de pronto con una persona que hizo sus prácticas en el año 2000, ya no es lo mismo que hacer las prácticas ahorita en el 2018, porque todo siempre está en constante evolución, en constante cambio. Decía mi profe, queridos estudiantes, el sabio del siglo V antes de Cristo, Heráclito de Éfeso: todo está en constante devenir.
devenir. Es decir, que todo está cambiando, todo fluye, nada permanece, nada está estático. Y sí, y viéndolo bien es esa parte histórica en la educación que estamos hablando, en este proceso de prácticas, es importantísimo que lo conozcamos. ¿Para qué? Para tener hoy, lo que tú planteas, lo que tú decías, hoy 2018, tener una base. ¿Una base qué? De lo anterior. Sí. ¿Cierto? A mí no me gusta mucho utilizar ese concepto de historia, pero finalmente si nosotros no conocemos nuestra historia, en los diferentes estámenes donde estamos, pues estamos condenados a repetirla, ¿cierto? Y no sería lógico, o sería más bien ilógico, que estuviésemos repitiendo nuevamente el plan decenal de educación que se creó hace 30 años, ¿cierto? Que es lo que no puede ser, ya no ¿cierto? Aplica porque ya no aplica. Otros contextos, claro, exactamente. ¿Sí? Y des en cuenta que se aplicó plan decenal por 10 años. Y todavía creo que seguimos en el ámbito de la primaria y el bachillerato, creo que se sigue con ese plan decenal de educación que se ha reorganizado y reestructurado. ¿Por qué? Porque la parte histórica, esa reflexión propia no se hizo adecuadamente. O sea, todas las reflexiones que se hicieron fue muy a la ligera y no se permitió hacer unos cambios o unas transformaciones como tal. Listo. Gracias, profe. Entonces pasamos a nuestra cuarta y última dimensión, que es la dimensión pedagógica. Entonces, cuando hablamos en este sentido de pedagogía, estamos hablando de un proceso de formación teórica, de experiencias, de conocimientos, de enriquecimiento a través de la observación que ustedes hacen en cada una de sus prácticas. Entonces, a través de esa formación, ¿cómo construyo yo nuevos conocimientos, cierto? Si estamos nosotros dentro de una práctica pedagógica, todo este proceso de práctica, al final yo sistematizo y saco unas conclusiones, ¿cierto? Esas conclusiones, ¿qué es? ¿Qué aprendí yo de ese proceso de práctica? ¿Qué pude observar? ¿Qué cosas me llevo para mi vida laboral a futuro? ¿Qué cosas me quedan en mí para mi vida personal? Porque de todo uno siempre está aprendiendo, y bien dicen, profe, uno cada día aprende una cosa nueva. Claro. Sea algo simple, sea algo muy grande, y más ustedes que están en proceso de formación académica, pues están aprendiendo muchísimo más a diario. Y allá en esos lugares de práctica de todas las personas que convergen en esas instituciones, ustedes están aprendiendo de esas dinámicas pedagógicas que allí se están dando. Entonces es importante esta dimensión. Listo, entonces bueno, pasamos ahora a nuestros principios de la sistematización. Vamos a ir aquí siendo un poquito más breves porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, dentro de los principios de la sistematización tenemos la resignificación, que es dar ese sentido a esa práctica, a esas actividades, a esos desarrollos dentro de un CDI. Es darle un nuevo significado, un sentido, que tengan valor para mí y para los actores que allí convergen. Una articulación ¿entre qué? Entre teoría y práctica. Entonces todos los contenidos que ustedes ven acá con la universidad, todos los formatos, todos los formularios que manejamos, es llevarlo a la práctica, ¿cierto? Esa práctica y esa teoría que ustedes están de pronto también sustentándose en muchos autores, en pedagogos reconocidos, con otras asignaturas. Entonces, ¿cómo estoy yo llevando esos conceptos, todos esos saberes que están plasmados teóricamente, cómo yo los estoy evidenciando en una práctica pedagógica, o cómo los estoy yo llevando a esa práctica pedagógica, cómo los hago tangibles? Una parte también nos dice un principio de globalidad, entonces es una mirada interdisciplinaria. Entonces, importante acá que aprovechen las que están en un ámbito donde no solamente está la docente y los niños, sino que hay otras personas que convergen en esa institución desde otros ámbitos, desde un ámbito psicológico, el ámbito pedagógico, el ámbito administrativo, el ámbito personal, todos esos ámbitos que convergen dentro de esas instituciones de práctica, que ustedes puedan dar esa mirada global, mirar a cada uno de esos actores, desde el rol que cumple cada uno de ellos dentro de ese proceso de sistematización. Pluralismo son las diversas formas de hacer, ¿cierto? Cuando hablamos de pluralismo, y más en instituciones educativas, ahí podemos evidenciar un sinnúmero de participantes. Hay hogares múltiples, hay jardines más pequeños, etcétera, pero cada individuo es diferente al otro, lo que hablábamos al principio, ¿no, profesor Frey? Sí, cada señor. individuo tiene sus características, cada individuo tiene sus propias formas de hacer, de lo que hablábamos en la sesión anterior, cada niño tiene su propio proceso de aprendizaje. Entonces hay que tener en cuenta acá la pluralidad.
Igual, pues se tiene que tener en cuenta la singularidad de cada individuo, pero cuando estamos en grupo, pues observamos en ese proceso de sistematización lo que es el pluralismo. Y por último, de los principios está la participación y la socialización. Es decir, que ustedes tienen que darle a conocer no solamente a su docente titular, sino a todos los que intervinieron en esa práctica pedagógica de ustedes, así haya sido en esta primera parte, esa práctica de observación, que ustedes puedan dar a conocer qué vieron ustedes, qué falencias, qué aspectos por resaltar, qué aspectos por mejorar. De pronto, si ustedes tienen dudas, que tengan la oportunidad de preguntarle a su docente titular o preguntarle a alguno de los profesores o coordinadores, incluso al mismo rector de la institución, si quedaron dudas dentro de esta primer práctica pedagógica. Entonces, aprovechar para darles a conocer su punto de vista como practicante y asimismo poder de ellos también que les den a ustedes un punto de vista, de pronto les aclaren dudas. También a través la misma ficha de evaluación que tenemos pendiente en las actividades de planeación de plataforma, a través de allí, de esa ficha, ustedes también pueden vislumbrar mucho esa parte que los docentes titulares y la misma institución se llevan de ustedes, y esa mirada que tienen de ustedes como practicantes, que ojalá sea muy positiva. Yo sé que en la mayoría de los casos es así, porque ustedes están muy comprometidos con su práctica pedagógica. Tú me haces acordarme, profe, discúlpame, sí, de un texto. Y se lo recomiendo si no lo conocen, Luis Naut, Las pedagogías del conocimiento, ¿sí? Fondo Cultura Económica. Qué bueno. Excelente, ese texto yo se lo recomiendo porque reúne tanto las dimensiones de la sistematización como los principios de la sistematización, y lo resume en 3 elementos: 1, una autoestructuración; 2, una interestructuración; y 3, una heteroestructuración. O sea, auto, que se alimenta por sí mismo, sí, la parte pedagógica; el hetero, que necesita de los otros para poderse alimentar, y entonces él unifica los dos diciendo que finalmente tiene que haber una interestructuración, que necesita de tanto el uno como el otro para poder desarrollar estos sistemas de pedagógicos que vemos hoy. Bueno, profe, muchas gracias por esa recomendación. Esperamos que nuestros estudiantes la tengan en cuenta. Aquí, bueno, muy brevemente, ¿qué se sistematiza? Pues en el caso de ustedes, tanto la práctica como la experiencia. Entonces, la práctica es actividad con carácter educativo. Entonces, aquí nos dicen que talleres pedagógicos, procesos de enseñanza-aprendizaje, actividades grupales e individuales. Estas cosas que ustedes ven dentro de sus sitios de práctica, esas dinámicas que ustedes están evidenciando allí como tal en la práctica. Y se sistematiza también la experiencia. Entonces, práctica concreta y sistemática de enseñanza-aprendizaje, apoyada en tecnología implementada con propósitos de contribuir al mejoramiento de procesos educativos que proponen una forma de construir conocimiento y o nuevas estrategias didácticas. Es decir, que nosotros no estamos observando en esta primera práctica, observando por observar, no, sino que estamos observando para aprender, observando para analizar, porque no es una observación contemplativa, sino es una observación de análisis y de reflexión de esas prácticas pedagógicas, que a futuro ¿qué nos van a arrojar? Pues conocimientos, si no es que ya les debieron haber arrojado a ustedes muchos conocimientos y muchas particularidades que ustedes pueden aportar, adoptar a futuro como profesionales. ¿Para quién se sistematiza? Entonces, los destinatarios de los resultados y productos de la sistematización o de este proceso que ustedes están haciendo de conclusiones, de reflexión y de análisis de toda esta práctica pedagógica que desarrollaron durante este semestre, entonces es para los protagonistas o actores de la práctica, experiencia, proyecto, es decir, para la misma institución pedagógica donde ustedes desempeñaron su práctica durante este semestre. Es decir, para los padres de familia, para los niños, para los docentes titulares, para los coordinadores, para los rectores, etcétera, para ustedes mismos, obviamente. Los usuarios como la comunidad educativa, que lo que mencionábamos ahorita, o sea, todos secretarías de educación también pueden verse beneficiados con los aportes que ustedes hagan de una práctica de observación o de una práctica pedagógica durante todos estos semestres. Una universidad, una agencia financiera, un seminario, un congreso, es decir, de esta práctica salen infinidades de logros y aprovechamientos que se pueden llevar a diferentes entidades para socializar y para compartir. ¿Cuáles son los instrumentos de sistematización? Entonces,
Aquí hay algunos y algunos que ustedes utilizaron durante su práctica pedagógica. Entonces, la recolección y la organización de la información se realizan generalmente mediante unos protocolos, un diario de campo, que ustedes fue uno de los elementos que manejaron fue ese, el diario de campo, las actas, que aquí lo podemos también tomar como esas actas que los mismos estudiantes llevan a sus lugares de práctica para hacer sus presentaciones o para finalizar sus actividades de práctica. Guías de observación, que ustedes también durante este semestre las manejaron, portafolio de desempeño, en este caso la bitácora, que ustedes también ya están finalizando sus actividades dentro de ella, y unos cuestionarios también pueden utilizarse para los procesos de sistematización. Bueno, con esto damos por terminado el tema de la sistematización. No sé, profe Freddy, si de pronto nos quiera agregar algo muy pequeñito para poder pasar a explicarles algo pendiente a las estudiantes. No, mi profe, finalmente es recomendarles que todo organizado sale. Es decir, el proceso, si yo hago el proceso bien hecho, el resultado tiene que ser eficaz, ¿cierto? Entonces, si yo no hago el proceso bien hecho, pues lógicamente el resultado pues no va a ser eficaz. Si yo hago toda la carrera dentro del proceso de sistematización, de la orden y la organización, pues lógicamente también pueden salir las cosas mal, ¿cierto? Decía Napoleón II Bonaparte, cuando había una guerra, vístame despacio, que estoy de afán. Que tenemos prisa. Exactamente. Entonces, por lo tanto, hay que hacer las cosas bien hechas, de la mejor manera y con lentitud, que estamos de afán. Todo muy bien organizado, estructurado. Bueno, entonces, para recordarles las tareas que tenemos pendientes en nuestra plataforma, que están con la fecha, y abajo les escribí bien grandecito, que tienen plazo hasta el 20 de noviembre para la entrega en plataforma de todas estas actividades. No se van a dar más plazos, por favor, sean muy cumplidos en sus actividades, no dejen todo para última hora. Muchos de ustedes ya han ido avanzando, entonces pueden ir subiendo lo que ya tengan. Bueno, diario de campo y la planilla de asistencia, pues esas dos hasta que finalicen sus prácticas pedagógicas. Quienes ya tienen sus 80 horas o sus 120 horas de práctica, ya es hora de que vayan cerrando en sus lugares de práctica, que se vayan despidiendo, no sin antes dejar las puertas abiertas para el próximo semestre, que ustedes puedan continuar realizando su práctica pedagógica en esas instituciones. Y también sin olvidar que deben llenar y diligenciar la ficha para evaluar a los practicantes. Recuerden que quien la diligencia es la docente titular, quien los estuvo supervisando durante la práctica, junto con ustedes obviamente, para que les vayan dando unas calificaciones en los cuadritos que explicábamos hace 8 días. Al final ya saben, si el docente supervisor tiene firma digital, bien la pueden plasmar allí, o si no, una vez tengan el resultado de ese Excel, de esa evaluación, la imprimen, la firman, la hacen firmar por el docente titular, la escanean y la guardan en PDF, y así la pueden subir a la plataforma. Ya también está todo habilitado desde la semana pasada. Recuerden nuestros componentes de la bitácora, que es el DOFA, lo pueden llenar allí en el cuadrito que les dejé especificado. Recuerden que ya no se hace ensayo, sino solamente debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los sitios de práctica. En nuestro cuarto separador, la reseña. No olviden que es una reseña en relación a la práctica que ustedes ejercieron en la práctica pedagógica en sus lugares de práctica. No más de 3 hojas, por favor. Y el quinto separador, que son los planes o la planeación, ya muchos les he hecho la aclaración, bien sea de la que ustedes llevaron, bien sea la que lleva el docente titular, ustedes se pueden apoyar en cualquiera de los dos, y estas son las que van a subir. Ya para terminar, dejamos entonces una tarea adicional en la plataforma, que es para quienes no alcanzan a completar sus 80 horas de práctica por motivos ajenos a sus voluntades en los sitios de práctica, y que iniciaron su práctica tarde o hace muy poquito tiempo. Entonces se les dejó esta tarea que ustedes pueden evidenciar a través de 3 fotos guardadas en un solo PDF, que ustedes acompañaron a hacer material pedagógico. Entonces, que ustedes se vean dentro de la institución realizando material pedagógico, apoyando esas actividades que desarrollan de material didáctico de apoyo pedagógico para los niños en las instituciones. Entonces se pueden tomar 3 fotos, las que puedan, y escogen ustedes y suben 3 fotos a la plataforma, solamente para aquellos que no completaron sus 80 horas. Esta es una actividad opcional.
para que les valga de pronto por las horas que no alcancen a cumplir. Esta actividad obviamente también tiene plazo hasta el 20 de noviembre. Entonces, profe Freddy, muchas gracias por su acompañamiento, con mucho gusto, por y sus aprendí aportes, hartísimo. nos sirvieron muchísimo, yo sé que a los estudiantes también, y nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchísimas gracias por que su Dios los atención. bendiga. Gracias.